A las 8:45 le damos la bienvenida al candidato vicepresidencial del partido Todos. Él es Mario García Lara y este es un día en el que, bueno, los candidatos a la vicepresidencia cobran especial relevancia, Mario, sobre todo después de que CICIG ha hecho señalamientos en contra de Edgar Barquín, quien fue presidente del Banco de Guatemala, y entiendo que usted coincidió como vicepresidente en la época en que él era presidente del banco. Efectivamente, cuando Lizardo y yo ocupamos la presidencia y vicepresidente del banco, Edgar Barquín era intendente de bancos durante la superintendencia de Douglas Borja, si no mal recuerdo. ¿Y debe sentir, qué siente cuando se entera de una noticia como la de hoy? Me siento contrariado y me siento decepcionado. Porque yo al Edgar Barquín que conocí en ese tiempo era un técnico alejado de cualquier presión, tema o sesgo político, que aplicaba sus conocimientos de abogado y auditor, que es lo que él es, en función de los intereses de la institución. Y verdaderamente me siento decepcionado y contrariado de que lo que fue un funcionario público al servicio del Estado pare en estos problemas de falta de idoneidad o de sospechas de falta de idoneidad y de honradez. Ahora, bueno, cambiemos un poquito el tema y mejor hablemos del presente. Hablemos del presente suyo como candidato vicepresidencial. ¿Qué lo llevó a usted a aceptar una candidatura vicepresidencial, habiendo sido toda su trayectoria como economista, fundamentalmente como alguien técnico dentro del Banco de Guatemala? Mire, yo desde jovencito, desde mi primer año en la universidad, yo por alguna razón extraña que no logro explicar porque es subconsciente, decidí que quería ser servidor público. Y el destino y la providencia me favorecieron con poder entrar a trabajar al Banco de Guatemala y dedicarme al servicio público y tratar de entender qué es un servidor público y cómo funciona el Estado. Cuando me jubilé del banco, me fui a la empresa privada, pero en políticas públicas, trabajando en estudios, en análisis, en propuestas de ley, que es una especie de servicio público desde el sector privado. Y en eso estaba muy, muy contento y cómodo cuando recibí la invitación de Lizardo Sosa para acompañarlo como compañero de fórmula. Yo de verdad que nunca había imaginado semejante posibilidad, aunque ya había tenido alguna invitación en el mismo sentido antes que yo había rechazado, por razones que no pude rechazarle a Lizardo Sosa. Entonces, básicamente, por la confianza que yo le tengo a Lizardo Sosa, yo en él veo a uno de los pocos estadistas que hay en Guatemala, un hombre probo, conocedor, honrado y bien intencionado, alguien en el que puedo confiar y con el que me siento cómodo, y no pude rechazar su invitación. ¿Tuvo reparos con la idea de que Alfonso Portillo apadrinara de algún modo el binomio del que usted integra? Para serle franco, muy pocos, algunos sí, pero muy poco. Yo conocí a Alfonso Portillo, él me nombró vicepresidente del Banco de Guatemala durante la gestión de Lizardo Sosa como presidente. Y mientras fui vicepresidente del Banco de Guatemala, cuando Alfonso Portillo era presidente, solo vi respeto a la autonomía del Banco Central. Las conversaciones pocas que tuve con él eran con alguien que conocía, que tenía idea del Estado y de las cosas que habían que hacer para mejorarlo. Cuando hubo decisiones difíciles que tomar en el Banco de Guatemala, recibimos el respaldo y el respeto del presidente Portillo. Ahora, sin embargo, el registro electoral le ha negado la inscripción como cabeza del listado nacional a Alfonso Portillo, arguyendo precisamente el hecho de que es notoria su corrupción por haber aceptado que recibió dinero y se lo embolsó por haber estado preso en Estados Unidos. Pues mire, ustedes ya tuvieron al presidente Portillo aquí y él ya se defendió y explicó su posición, no lo voy a hacer yo. Lo que yo creo es que es una decisión del registrador que a mí me parece excedida de sus funciones. En un país civilizado, este tipo de decisiones las toma un tribunal, no una persona en individual. A mí me parece que es un exceso del registrador. Me parece que el presidente Portillo cumplió una condena y es un ciudadano con plenos derechos en este momento. Y si hay algo respecto
tanto de él que calificar, no es una persona quien lo tiene que hacer, sino en todo caso tiene que haber reglas claras al respecto y no ser una decisión arbitraria. Mario, ¿cuáles serían 3 objetivos fundamentales de un gobierno de Lizardo Sosa y Mario García Lara? Nosotros tenemos muy claro que estamos en un país que está en ruinas, con instituciones que, como lo vemos hoy y lo vemos en todas las noticias de todos los días, las instituciones están secuestradas por pandillas de ladrones, y por lo tanto no estamos planteando un plan de gobierno que vamos a hacer de Guatemala Suiza en 4 años. Es un plan de gobierno muy realista, que lo que queremos es rescatar las instituciones, hacer reformas muy puntuales y rescatar la gobernabilidad del presupuesto. El presupuesto hoy en día es un botín y lo que hay que hacer es rescatarlo, redireccionarlo y arreglar la forma en que se administra para que atienda las necesidades prioritarias de la población. Eso suena re bonito, pero el presupuesto tiene una rigidez gigantesca en Guatemala. 20% del presupuesto es lo que hay para usar en políticas públicas. El otro 80% está precomprometido. Pero si hay según nuestros cálculos, mínimo un 20% de recursos que se van en corrupción y en ineficiencia, hay un margen de maniobra pequeño, pero lo hay, para reordenarlo y enfocarlo en las 4 prioridades que nosotros hemos identificado, que son las que se pueden atender en 4 años. Ahora, pero lo que veo yo problemático es que durante las últimas 3 elecciones, los guatemaltecos han votado por un presidente y han votado por varios grupos de diputados y ya ha resultado este Congreso como lo tenemos ahora, pues, es decir, en donde lo que priva al final de cuentas es saber quién paga más para sumarse a una bancada. Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes ante la perspectiva de un Congreso disminuido con una bancada mínima para realmente hacer esas modificaciones dentro del presupuesto si lamentablemente la Constitución le dio la última palabra al Congreso sobre el presupuesto? No, eso está clarísimo. Nosotros tenemos la convicción de que lo que vamos a gestionar es un gobierno de rescate nacional. Y un gobierno de rescate nacional solo puede funcionar si tiene el respaldo de la ciudadanía. Afortunadamente, esto no lo podíamos decir hace 3 meses, ahora sí. Ahora creemos que la ciudadanía ha despertado. Creemos que si la ciudadanía hace una alianza, no solo el 6 de septiembre y luego en la segunda ronda con el nuevo gobierno, una alianza con el nuevo gobierno para sacar a los corruptos de sus puestos, para rescatar las instituciones, para hacer las reformas legales, se puede hacer. No va a ser fácil, pero con un gobierno que se apoye en la gente, que le dé a la ciudadanía las herramientas que existen. Además, hay herramientas de fiscalización, herramientas de auditoría social, hay leyes como la ley de consejos de desarrollo que tiene potencialmente la capacidad de a la ciudadanía, el poder de ejercer presión y ayudar a los gobernantes en el Ejecutivo o en el Legislativo en contra de los poderes fácticos que impiden el cambio del país, se puede lograr. Mario, usted ha hablado de 4 prioridades en términos presupuestarios, orientar el dinero hacia esas 4 prioridades. ¿Cuáles son? Tenemos desarrollo humano, que se subdivide en 3, que es nutrición en primer lugar, porque es una vergüenza que un país con los ingresos de Guatemala tenga los niveles de nutrición que muestra el país, de desnutrición que muestra el país. Nutrición, salud y educación. Hay que reorientar el presupuesto y rescatar la institucionalidad en esas 3 áreas, que esa es la primera, de desarrollo humano. Seguridad y justicia es la segunda. Infraestructura, no necesariamente, y yo de hecho descartaría mega obras. Hablamos de infraestructura hacia las poblaciones y hacia las unidades productivas. Y en cuarto lugar, hacia la gobernabilidad democrática, entendida por lo que yo les mencionaba antes. Crear los mecanismos, o poner en funcionamiento, porque ya están creados, los mecanismos en que la ciudadanía participe en un diálogo permanente con el gobierno para fiscalizar, para manifestar las prioridades del gasto en las comunidades, para vigilar a las autoridades, no solo del Ejecutivo, sino a las autoridades locales especialmente, y también a los diputados. Y esas 4 áreas ocupan el poco espacio presupuestario que hay para lograr rescatar las instituciones y rescatar el país en estos próximos 4 años. Ahora, perdóneme que sea tan pesimista, pero en el caso de los consejos de desarrollo, bueno, nacieron con una idea muy auténtica de tratar de desconcentrar y de democratizar un poquito la toma de decisiones, pero al final lo que desconcentró fue la corrupción, pues. Pero es que está en todos lados, Gustavo.
Y lo controlan hoy los alcaldes y los diputados. Sí, y los gobernadores. Y los gobernadores. Y es terrible. Pero lo mismo pasa, y eso hablaba con el ex magistrado Guerra Roldán antes de entrar al programa él. Por ejemplo, el caso de las comisiones de postulación es otra buena idea potencialmente en su momento que fue secuestrada por bandas de delincuentes. Y donde uno voltee la vista, sea en el ICS, sea en las Cortes, sea en el Congreso, sea en los consejos de desarrollo, sea en las comisiones de postulación, las bandas de delincuentes tienen secuestradas las instituciones. Mario, pero usted habla de bandas de delincuentes. A ver, le voy a decir. Una persona como Filadelfo Reyes era candidato a diputado. Yo sé que en una posición novena del partido Todos, hasta la semana pasada, por lo menos cuando fue vinculado por la CICIG también con esta gavilla de los diputados de líder. ¿Qué piensa usted cuando escucha eso? Que el sistema está podrido. Y que tenemos dos opciones, o nos retiramos a nuestras trincheras a llorar porque el sistema está corrompido y no podemos hacer nada, o miramos cómo lo arreglamos. Lo que hemos conversado con Lizardo Sosa es que el país está en un grave peligro, está al borde del precipicio y que nos toca hacer algo para evitar que el país caiga en eso. Y la forma que hemos visualizado es con un gobierno de rescate nacional, de rescate de instituciones, en donde podamos convocar a hombres y mujeres probos y capaces, confiando en que nos van a aceptar. Esperemos ser persuasivos y que nos van a aceptar. Y confiando en que la ciudadanía en esta etapa nueva que estamos viviendo en Guatemala va a ser partícipe y aliada de un gobierno de rescate nacional para lograr hacer esta limpieza tan urgente. Mario, pero se pueden ganar unas elecciones en Guatemala con un sistema que determina tanto, con un modelo más bien, que determina tanto, por ejemplo, que el apoyo de la televisión abierta, en este caso ubicado del lado de Manuel Valdizón, o el financiamiento que proviene de los grandes proveedores de medicamentos y los beneficiarios de la obra pública, los concesionarios de la obra pública, que también parecieran dirigirse hacia Manuel Valdizón, ¿se puede aspirar en realidad a ganar una elección en este modelo? Es muy difícil. Yo no diría que es ingenuo, digamos que es optimista pensarlo, pero somos optimistas y aspiramos a lograrlo. Ahora, y no solo lo que decía Juan Luis, yo quiero mencionar también el tema de la compra de votos, de voluntades por parte de partidos que reparten bolsitas y reparten láminas a cambio del voto. Contra eso también, y rifan motos y refrigeradoras. Contra eso es bien difícil luchar, pero lo menos que podemos hacer es hacer esa lucha. Ahora, una ventaja que tenían ustedes es el indudable carisma de Alfonso Portillo. Pero ¿no les va a afectar a ustedes este desgaste que va a haber en pelear la inscripción de él? Es decir, porque obviamente él era una de las principales atracciones de sus mitines. Seguramente, y Lizardo Sosa lo ha dicho y yo lo repito, no vamos a ser ingenuos en negar que parte de nuestra aspiración de tener alguna probabilidad en este sistema, lograr ganar la elección, es el gran respaldo popular que tiene Alfonso Portillo, especialmente en el interior de la República. Y su potencial salida, o por lo menos su lucha, que lo va a distraer algunas semanas para poder participar oficialmente como diputado, podría afectarnos. Pero lo hemos conversado con el expresidente Portillo y él, de verdad les digo, él está muy comprometido y creo que es admirable que alguien que viene de donde él viene, de la situación de la que viene, esté luchando para cambiar el sistema desde adentro. Y nos ha reafirmado que él va a seguir en esa lucha, que confía en el proyecto, que apoya las ideas y el plan de gobierno de Lizardo Sosa, y confiamos entonces que él va a seguir dándonos su apoyo y que eso va a poder seguir siendo útil para nosotros. Mario, ¿de dónde obtienen fondos para hacer campaña electoral ustedes? Yo no me meto en las finanzas, pero entiendo que hay donantes particulares, no desconozco los nombres. Entiendo que también que en un principio ese apoyo fluyó en una cantidad moderada, después se detuvo, por eso ustedes ven que nuestra campaña es relativamente modesta, y confiamos que en la medida en que las cosas vayan ordenándose y nosotros vayamos subiendo en la preferencia del electorado, podamos seguir recibiendo colaboración de donantes, que es la base de la campaña. Usted no tiene mucha experiencia en las tablas, pues, en las mitines. Ni mucha, nada. Tarima. Nada, tarima, como le dicen. Nada. ¿Cómo se las ingenia usted para dirigirse,
digamos, siendo usted una persona con un posgrado en Estados Unidos, un economista, alguien que se ha movido entre la élite económica y política, ¿cómo hace usted para comunicarse con ese electorado que no es como el que usted usualmente interactúa? Mire, me toca con varios tipos de auditorio, digamos, pero cuando me toca en la tarima con personas, digamos, del pueblo, personas normales, comunes y corrientes, lo que intento es decir la verdad, transmitir lo que les estoy transmitiendo a ustedes, confiar en que reciban el mensaje y que perciban que de verdad estamos haciendo una propuesta franca, una propuesta realista, no les estamos ofreciendo lo que otros sí les ofrecen, estamos diciendo la verdad. Aquí estamos en una situación de ruina, una situación en que hay instituciones secuestradas y que debemos rescatarlas y que confiamos que con el apoyo de la ciudadanía vamos a lograrlo. Y creo que es un mensaje que se entiende y que tratamos de decir con la mayor franqueza posible. ¿Qué le responde usted a las personas que se sienten francamente apáticas frente al proceso electoral, que creen que las elecciones van a terminar siendo solo oxígeno para un sistema perverso? Mire, tal vez yo respondería en dos sentidos. Uno, que ciertamente hay una apatía, pero que esa apatía es mucho mayor en las áreas urbanas que en las áreas rurales. En el área rural las cosas parecieran mantenerse normales, digamos, en cuanto al proceso electoral. Al proceso electoral. Tal vez un poco más apáticas que otras ocasiones, según me han dicho, pero no, digamos, notoriamente apático. En las áreas urbanas seguramente sí. Lo que yo les he dicho a las personas con las que he podido platicar, que no ven opción, que no tienen ningún optimismo respecto del futuro, es que lo que arriesgamos es un rompimiento del orden constitucional que no necesariamente va a generar un orden milagroso después y que el ave fénix va a salir de las cenizas y vamos a tener un Estado funcional. Que lo que tenemos que hacer es tratar de hacer la reforma desde lo que tenemos y tratar de hacerlas con el mayor respaldo posible, y que si no participamos lo que nos arriesgamos es a tener un futuro negro como el que se avecina si no decidimos correctamente en estas elecciones. Mario García Lara, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales, respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Nos dice Maynor Chávez, admira a Portillo y odia la corrupción. Qué contraste, ¿no? Es lo que dice Maynor. Susu, candidato con ideas muy claras y convincentes, sabe qué rumbo tomar ante la crisis del país en el que vivimos. Ernesto, esa su palabrita probo causa en mí desconfianza. Él señala a otros, no sabe cómo hablar de sí mismo. Felipe nos dice, si el país está así es porque gente como el señor García Lara estuvo allí y no pudieron hacer nada. Y esto ya lo sabemos y por ello manifestamos en contra de los políticos como ustedes. No gasten su tiempo, es lo que se plantea en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar entramos en el debate. Esta noche utilizamos el hashtag antejuicios, con S al final, antejuicios Barquín, hablando acerca de los procesos de antejuicio en contra del expresidente del Banco de Guatemala y candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Edgar Barquín, de su hermano de diputado Manuel Barquín y también del diputado de la misma agrupación política Jaime Martínez Loaiza, con la estructura de lavado de dinero y política. Antejuicios Barquín es nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros, el debate estará a cargo de Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo.